Hola, bienvenidos nuevamente a este es el podcast del Instituto Colombiano de Medicina Tropical. En este episodio vamos a hacer la continuación de la entrevista con el doctor Héctor Serrano. En este caso vamos a hablar de otros temas muy interesantes, de COVID-19 y de Leishmania. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas, ¿cómo están todos? Hola, Muy bien. Héctor. Hola, ¿qué Héctor. más? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias entonces por aceptar nuevamente la invitación, porque quedamos pues como muy animados, porque nos gustó pues como toda la información que nos diste acerca de lepra, pero sabemos que también tienes otras dos líneas de investigación que te llaman la atención y en las que estás trabajando en el Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Y quisieras contarnos un poco acerca de cómo son tus trabajos, porque nos habías mencionado que aunque son dos agentes diferentes, el COVID es un virus, la leishmania es un parásito, pero que a ti te gusta el trabajo con ellos porque estás desde el área también de la inmunología. Sí. Entonces, otra vez tienes la palabra para contarnos un poco, para que charlemos. Listo. Entonces, en SARS, como yo les dije, a mí me gusta la parte inmunológica. Yo estoy muy interesado en este momento en juntar lo de SARS con un tema que me apasiona, que se llama la inmunonutrición. Entonces, la idea que yo tengo es, por ejemplo, en individuos que ya están previamente inmunizados, mirar por un lado el estado nutricional de los individuos, pero también mirar si tienen o no deficiencias en ciertos micronutrientes y mirar cómo esas alteraciones de pronto nutricionales y metabólicas influencian la respuesta inmunológica en individuos que ya están previamente vacunados. Entonces me explico un poquito por favor. mejor. Entonces, lo que a mí me gustaría saber es si, por ejemplo, un niño o un adulto que tiene desnutrición o que tiene alteración de micronutrientes, eso cómo altera la expresión de ciertas proteínas, por decirlo así, que son citoquinas, que juegan un rol muy importante en nuestra defensa, y cómo esa expresión de citoquinas de pronto también interfieren con la expresión de anticuerpos que tengan actividad neutralizante frente al virus. Y yo creo... Sí, yo te interrumpo. O sea, si logro entender es, ¿cuál sería el efecto de mi estado nutricional en cómo me va a dar a mi COVID y qué tan grave me pongo o algo Exactamente. así? ¿Por qué? Porque el COVID, la infección por SARS, ¿cierto?, uno puede decir que tiene una base inmunológica. ¿Por qué? Porque en sí el virus no es el que te mata muchas veces, sino la respuesta inmunológica que el paciente hace frente al virus, ¿cierto? Eso es lo que pone en riesgo la vida del paciente. En general, la respuesta exacerbada o la falta de respuesta, ¿cuál es la que te afecta más? Yo pensaría que el exceso de respuesta, ¿cierto?, que es lo que se consideraría en inmunología, lo que llaman que reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, ¿qué hacen ese tipo de reacciones de hipersensibilidad? El individuo entra en contacto con el virus, ¿cierto? Entonces, cuando entran en contacto, hay individuos que pueden montar una respuesta muy exacerbada frente al virus. Entonces, tú no vas a terminar, esa respuesta inmunológica no solo mata al virus, sino que también mata al tejido que lo contiene. Entonces, obviamente, eso se vuelve un círculo vicioso donde el que lleva las de perder definitivamente es el paciente, y es de ahí donde se habla de esa famosa tormenta de citoquinas. Pero yo tengo una pregunta. Me surge una duda, porque sabemos que con las enfermedades parasitarias, generalmente pues los pacientes con menos condiciones nutricionales, que viven, no sé, en condiciones de pobreza, son los que más afectados se ven. Me surge la duda entonces de que cómo la nutrición, una baja nutrición, tiene que ver con que tengas una respuesta exacerbada. Pero es que eso es a nivel inmunológico. Un problema. ¿En qué sentido? En que nosotros solo hablamos de mala nutrición, pero es que cuando hablamos de depresión o a la baja, ¿cierto? También mala nutrición. Desnutrición puede ser. Es cuando tú tienes un paciente obeso. Ese paciente también está malnutrido. La obesidad también es un estado inflamatorio, y si tú le sumas a ese estado inflamatorio un virus, el cual puede exacerbar la respuesta inmunológica, en ese individuo tienes una tormenta perfecta para que ocurra lo peor, ¿cierto? Y por otra parte, si tienes a un paciente pues malnutrido a la baja, pues la verdad es que tú no tienes claridad cómo se va a comportar él, porque él puede ser una moneda al aire, ¿cierto? Total. Se puede comportar de manera enérgica, y eso tampoco sería bueno. ¿Por qué? Porque si yo me comporto de manera enérgica o no me defiendo bien ante el virus, el mismo virus puede generar procesos inflamatorios debido a
la carga viral, y eso también me puede llevar también a tener complicaciones desde lo inmunológico. Entonces son, pues las dos aristas siguen siendo algo que es perjudicial para el hospedero, que es lo ideal, que uno maneje un balance. En inmunología todo depende del balance. Entonces, yo creo que nosotros no sabemos muchas cosas de cómo se comporta la nutrición en los pacientes con COVID, y asumimos muchas cosas que en realidad no estamos muy seguros. Totalmente. Ahí me entra a mí una duda más es más curiosidad. Es cómo fue como esa transición o ese punto en el que estabas trabajando en Lepra, pues llegó la pandemia, me imagino pues que también fue lo que pasó a nivel mundial. ¿Cómo llegaste a trabajar también con COVID? Esa historia sí es muy loca porque obviamente yo llegué a trabajar por SARS, más por necesidad que por querer cambiar de línea de investigación, pero como había trabajado tanto tiempo en un intracelular, ese trabajo que hice en el otro permitió que me pudiera amalgamar muy fácilmente a este otro microorganismo. ¿Por qué? Porque ya yo sabía muchas cosas que pasaban en un hospedero cuando se enfrentaba a un microorganismo intracelular, y como les comenté en el podcast anterior, pues nosotros habíamos trabajado en pruebas serológicas en una cosa y otra, y cuando me fui a trabajar en SARS, que fue una gran oportunidad porque me fui a trabajar con Salim Matar, que es uno de los científicos más grandes que tiene este país y es una mente brillante, pues él me dio la oportunidad de trabajar en la parte o en la determinación, ¿cierto?, de seropositividad en población cordobesa frente a SARS-CoV-2 en ese momento. Y en ese momento ese era un ítem importante para Salim, en el sentido de que antes no se hablaba, o al comienzo de la pandemia, pues no se pensaba de que la reinfección fuera a ser algo tan común. Entonces nosotros teníamos la percepción de que si encontrábamos una alta seropositividad en el departamento, eso sería una señal de que ya la pandemia estaba cerca de ser vencida en el departamento. O sea, como esperando que fuera un factor de protección. Exactamente, que fuera un factor de protección, pero obviamente después lo que aprendimos es que tú tener anticuerpos frente a una infección previa, pues no te garantiza. No te garantiza nada a futuro, no te garantiza nada a futuro. Entonces él me dio la oportunidad de trabajar en seroprevalencia en la Universidad de Córdoba. Después trabajamos también haciendo muestreos en animales para tratar de encontrar SARS-CoV-2 en gatos, en caninos, en otros tipos de animales. Y esa fue otra tarea interesante. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que así como se infecta el humano, muchas veces se infecta el animal. Entonces estábamos también muy interesados en hacer esa cobertura de que ahora se habla de una sola salud o One Health. Entonces fue un trabajo increíble que se hizo, y todavía sigo haciendo algunas cosas con él. Tenemos ideas muy locas para hacer a futuro. Una perfecta unión. Y entonces ahí ya podemos hablar un poco también del otro agente con el que trabajas, que es bien interesante, que vienes con una bacteria, un virus, y ahora estamos con un parásito. Obsesionado con los intracelulares. Esos son los míos. Esa es la claridad, un parásito intracelular, que es la Leishmania. Entonces, ¿qué pasó con Leishmania? O sea, ¿cómo llegó Héctor a trabajar con Leishmania? Lo que pasa es que Leishmania tiene como su punto álgido, en el sentido de... Leishmania es de mis favoritos también, Héctor. Sí. No, yo sé que tú eres experto acá en Leishmania. No. Lo que pasa es que en 2016 a mí me dieron la oportunidad de trabajar en el consultorio de enfermedades tropicales en el instituto. Entonces llegaba mucha gente con Leishmania y yo no me sentía preparado. Entonces eso generó en mí una inseguridad, y siempre quedó como en mi mente de que yo no entendía bien ese parásito. Entonces durante mi doctorado tuve una oportunidad de
quitarme como ese peso de encima, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue que me fui a Lima a estudiar leishmaniasis con Alejandro Llanos en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Entonces lo interesante con él fue que él no solamente me enseñó de cómo se administra glucantime, cómo se administra pues el resto de medicamentos, pentoxifilina, estivogluconato de sodio, que es lo que se aplica en Perú, sino que me enseñó lo que yo quería, y es a entender la respuesta inmunológica que hay en leishmania, en el hospedero, en los diferentes espectros, así como hay en lepra. Entonces, uno en ese tipo de microorganismos siempre le han vendido un paradigma en cuanto a la respuesta inmunológica, y es que te dicen, ve, es que la respuesta inmunológica que tiene un patrón efector, por ejemplo TH1, es lo que sirve, lo que tiene TH2, eso no, porque permite la proliferación del parásito. Él me enseñó que eso es mucho más complejo, y uno como investigador tiene que romper ese paradigma en inmunología. ¿Por qué? Porque yo no solo necesito un TH1 o un TH2 para curarme, yo necesito un balance de las dos respuestas inmunológicas. Una para que destruya el parásito, pero la otra para que repare el tejido. Entonces tuve la oportunidad de aprender con él, y todavía me sigo escribiendo con él, y él fue un profesor muy, muy importante para mí. Héctor, ¿encontraste algunas similitudes entre tu trabajo previo con lepra y la leishmaniasis? Ahorita nos comentabas, por ejemplo, las lesiones de tabique de los pacientes, todas estas No, es que lesiones. Por eso es que me gustó, porque es como, o sea, obviamente que una es una micobacteria, el otro es un parásito, pero son enfermedades que tienen muchos puntos en comunes, son enfermedades que también tienen un espectro que se considera polar, están las mismas respuestas inmunológicas, entonces tienen muchas cosas en común, ¿cierto? Una con la otra, entonces son dos enfermedades que se parecen mucho. Bueno, en lo único que no se parecen tanto es que la leishmaniasis es mucho más fácil de diagnosticar. Pues, digámoslo, existen pruebas disponibles más sencillas para hacer. Pero aunque se diga que es más fácil de diagnosticar, pues en el día a día que yo vivo en el instituto, pues uno se da cuenta de que no saben diagnosticar todavía a profundidad una leishmaniasis. ¿Por qué? Porque la mayoría, por ejemplo, de pacientes que van al instituto por leishmania no van a que le hagan un directo, van a que le hagan, por ejemplo, una prueba de Montenegro, y eso no tiene ningún sentido, porque esa prueba no hace diagnóstico, y menos en un país que es endémico, o sea. Total. Entonces, pese a que son diferentes, ¿cierto?, comparten algo en común, y es el desconocimiento que hay en torno a ellas. Entonces, no sabemos tampoco diagnosticar leishmaniasis, y yo creo que el problema es que en pregrado a los médicos y al resto de personales en salud, pues estas enfermedades pues no se tienen como el suficiente interés, o no sé, o muchas veces no tienes pues las personas que dicten ese tipo de enfermedades, pese a que, por ejemplo, el CES tiene una fortaleza porque tiene el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, que tiene a gente que sabe mucho y son muy expertos en todas esas enfermedades. Entonces también aprovecho y tiro la cuñita para que los estudiantes de medicina del CES aprovechen el instituto para aprender sobre este tipo de enfermedades. Yo te hago una pregunta. Dijiste ahorita algo de cuando estuviste en Perú que me llamó mucho la atención, que allá tratan los pacientes con estivogluconato. Aquí se tratan con glucantime. Sí. ¿Y cuál sería como la diferencia a favor del paciente? No, ninguna, sino es que... ¿Tratamiento, pues? No habría. Es simplemente por disponibilidad. Exactamente, es una cuestión de disponibilidad, de que ellos tienen estivogluconato de sodio, nosotros tenemos glucantime, pero ambas son sales de antimonio pentavalente y tienen el mismo efecto sobre el paciente y son igual de malucas. Sí, porque por eso es precisamente, pues pensé que de pronto hay alguna diferencia, porque me llama la atención porque el tratamiento es debilitante para los pacientes. Sí. O sea, uno se pone a pensar que son lesiones también, pues como la mayoría de las que nosotros vemos aquí son cutáneas, sí, algunas mucocutáneas, pero ¿qué hace que sea tan difícil que se pueda tratar el parásito? ¿Se esconde o qué hace? Ahora que nos decías pues que es intracelular, o sea... O el hecho de que sea más grande, digámoslo así. Mira, pues ya esto es una apreciación muy personal, ¿cierto? Yo creo que no es tanto, lo que pasa es que yo siento que hay falta de voluntad por intentar buscar nuevas alternativas terapéuticas a los pacientes. Es como yo lo veo, no tanto es por otra cosa. Entonces,
Pues esa es una parte difícil en Leishmania. ¿Por qué? Porque si yo te apuesto lo que sea, si Leishmania fuera una enfermedad más prevalente en el primer mundo, tuviéramos medicamentos mucho más seguros y menos lesivos para el paciente, ¿cierto? Pero pese a todo, las sales de antimonio pentavalente son un medicamento que funciona muy bien en el paciente con Leishmania, pero ya son medicamentos que tienen más de 70 años con nosotros y Totalmente. hay que ir pensando ya en los problemas de resistencia. En la guía, por ejemplo, brasilera, incluso mi profesor en Lima, él ya está tratando de ver un poquito más allá y hay medicamentos que de pronto son menos lesivos, pero muy costosos, como es la anfotericina B liposomal. Ujú. Sin embargo, el problema con la anfotericina B liposomal es que esa vaina no solamente es cara, sino es que la información que uno se encuentra en los diferentes papers te muestran que tampoco es la panacea, ¿cierto? Entonces se vuelve como un dolor de cabeza. ¿Crees que sea como parte de ese círculo vicioso de que se cree que hay poco porque no se busca, entonces como hay poco no hay interés de las farmacéuticas por crear medicamento y no hay presupuesto, pero en realidad si lo buscáramos a fondo lo encontraríamos mucho y sería mucho más fácil de atender? Es que yo creo que Leishmania es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, muy, muy prevalente, sino que nosotros no hacemos la tarea como tal. Hay departamentos que hacen la tarea bien, uno de ellos es Antioquia, de ahí que tenga, pues yo creo que son los número 1 en el reporte de Leishmania en todo el país, pero si tú te pones a ver las estadísticas y miras hacia el Amazonas, la Orinoquía, pues el número de casos son muy bajos, incluso la Guajira, y tú sabes que eso no es cierto, eso es una mentira, sino es que está lleno de subregistros y también de una connotación cultural donde las personas se han acostumbrado a este tipo de infecciones y muchas veces no se tratan o solamente se tratan con medicamentos o con remedios caseros, ¿cierto? Entonces ese es uno de los grandes problemas. Te hago la misma pregunta que te hice ahorita con lepra. ¿En lepra te gustaría como investigador hacer como un screening y tratar de detectar más pacientes? ¿En Leishmania qué te gustaría hacer? Bueno, en Leishmania pues también aprovecho y les cuento, ahorita estoy trabajando con Lucero Aristizábal, ella es mi estudiante de maestría y a mí me gusta mucho también la parte de patología. Entonces con ella, junto con la UDEA, con el Laboratorio de Dermatopatología y también vamos a trabajar con la Universidad del Rosario, con el doctor Juan David Ramírez, y vamos a trabajar en un inmunomarcador que se llama CD1A. Entonces, lo que queremos ver es si podemos a través de inmunistoquímica facilitar el marcaje de los amastigotes de Leishmania, principalmente en las formas crónicas. ¿Por qué? Porque a veces es muy, muy, muy complejo visualizarlos en ese contexto inflamatorio que tienen este tipo de muestras, principalmente en las formas crónicas, y posteriormente lo que queremos es comparar la sensibilidad de esa prueba de inmunomarcación con CD1A con las pruebas moleculares que hacen en la Universidad del Rosario y creo que sería una muy buena estrategia de screening. Pero si tú me preguntas a mí, también quisiera ahondar más en la parte inmunológica y de pronto ya entendiendo mejor la parte inmunológica que me parece muy compleja, tratar a futuro, no ahora, sí, sino a muy futuro, tratar de generar alguna herramienta que sirva en el tratamiento de los pacientes. Eso es lo que me interesa. Excelente. No, súper chévere, Héctor. Te queremos agradecer entonces por habernos acompañado, Juan. ¿Tienes algún mensaje final? ¿Te gustaría resaltar en alguna de estas 3 enfermedades que mencionaste? No sé. No, lo único que me gustaría es decirle a la gente que nos escucha es que el Instituto Colombiano de Medicina Tropical está presto para atender este tipo de enfermedades que muchas veces se consideran olvidadas y que las puertas del instituto están abiertas para todos los estudiantes que quieran aprender sobre estas enfermedades que son tan, tan interesantes. Ay, muchísimas gracias porque se nos había olvidado mencionar un detalle muy importante y es que Héctor es el médico tratante junto con la doctora Ángela Tobón. En estos momentos son los que atienden a nuestros pacientes con sintomatología de enfermedades tropicales, o sea que no solamente es academia, sino que también tiene toda la parte de atención clínica. Héctor, muchísimas gracias. No, a usted, muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Nada, estuvo súper interesante y esperemos en un próximo episodio tenerlos aquí.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que nos acompañe en un próximo episodio de este podcast del ICMTC. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.